Hoy voy a hacer unos comentarios y un análisis de la película Sin Perdón, de Clint Eastwood, película de 1992, protagonizada por el mismo Clint Eastwood, Jim Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris, entre otros. Es un guión de David Webb People, fotografía de Jack Negrin y música de Lenny Niehaus y del propio Clint Eastwood. Título original Unforgiven. Que hay un tema, el tema principal de la película, que se llama el tema de Claudia. Bien, esta película es una película del 1992 que se encuadraría o se ajustaría o se clasificaría bajo el rótulo que se ha venido a denominar en rótulo de western crepuscular. Western crepuscular se refiere a un tipo de western que no se refiere al hecho de que se haga western cuando ya no se hace western, en un tiempo en el que ya no se hace western, no importa, sino, es decir, no se refiere al aspecto cronológico, sino western crepuscular se refiere a un tipo de western, más o menos, que lo que vendría a decir o que se vendría a contar es un western que narra o se cuentan una serie de sucesos, hechos o historias que tendrían como base, como hilo conductor o como base argumentativa la representación, digamos, de un mundo, digamos, de una época ya que está en su... O sea, de una época en la que ya se puede ver, digamos, se aprecia el final, digamos, del western. Es decir, es un tipo de western que lo que viene a retratar es el fin de una época, desde el punto de vista de la época en la que están situados los westerns. El fin de una época y la nostalgia, digamos, de un mundo que ya está en, digamos, desde el punto de vista del western, de lo que se presenta en el western, que está en declive. De ahí vendría lo de crepuscular. Porque claro, después de esta película, y todavía seguirán haciendo alguna, se han hecho otro tipo de westerns, algunos antes de esta película, pero más o menos los últimos 20-30 años se han hecho westerns. Appaloosa, recuerdo uno que se llama Silverado, y uno que se llamó también hace poco, bueno, que también era western, El Poder del Perro, Jane Campion, y algunos más. Es decir, es crepuscular por eso, por el tipo por el tipo de época que se está representando. Porque claro, aquí lo primero que quería decir es voy a intentar hacer un poco una sinopsis. Esta es una película, digamos, en la que lo que se está representando, que se está dando es la historia, digamos, de un pistolero, un ex pistolero, mejor dicho, que es reclutado, vamos a decirlo así, por otro pistolero, aunque luego vamos a ver que es un pistolero, digamos, neófito, prácticamente, y otro compañero de este protagonista que se llama William Manny, que es el personaje de Clint Eastwood, y el de Morgan Freeman, que es un antiguo compañero de él, que están los dos más o menos retirados, cada uno con su familia, porque William Manny, que es Clint Eastwood, se ha quedado viudo y está a cargo de dos hijos y una pequeña granja que tiene allí con cerdos y pequeño huerto porque su mujer ya murió hace unos años, al parecer de la viruela. Y Morgan Freeman, que es el otro antiguo compañero, también vive ya casado y con una india
y más o menos apartado también con huertos y a su otro tipo de vida. Pero son reclutados por un pistolero neófito porque hay una recompensa, ha llegado a los oídos una recompensa que hay porque en un lugar llamado Big Whiskey, que está en Wyoming, por lo visto, unos vaqueros una noche estuvieron en un burdel, en esa localidad, estaban de paso, y una noche fueron a visitar un burdel, y uno de ellos acuchilló por una ofensa personal o que se sintió ofendido por no se sabe muy bien qué. El caso que este señor, este vaquero, le propinó una serie de cortes a una prostituta. Cortes en la cara y el pecho y bueno. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que eh, en esta localidad hay un sheriff que se llama Little Bill, que lo interpreta Jim Hackman. Little Bill, que es un sheriff que quiere imponer con puño de hierro el orden en esa ciudad. Y explícitamente se hace ver que están prohibidas las armas de fuego mientras se visita esa ciudad. Le dice un sheriff que como vamos a ver luego, va a intentar imponer con puño de hierro todo el orden y la justicia que pretenda. Bien, el caso es que un vaquero han cortado, han propinado a una prostituta le han propinado una serie de cortes, y el caso es que este sheriff acude al local y como condena a estos dos individuos, les dice que como castigo esa noche no va a haber ningún tipo de con látigo en mano. Todo lo dice Little Bill, personaje Little Bill con látigo en mano dice que no va a haber por esa noche más sangre. Y les dice que cuando llegue la primavera uno de ellos le tiene que dar 4 caballos, creo, al propietario al propietario de la prostituta. En este caso es el propietario de la prostituta, que es el propietario del local, un tal Skinny que llaman, que es el propietario del salón y del burdel. Y le tiene que entregar 5, recuerdo 5 caballos uno y el otro tiene que entregarle 2, me parece, el otro compañero, cuando llegue la primavera. Bien, el caso es que parece ser que estas prostitutas se consiguen reunir dinero y establecen una especie de recompensa para el que mate a estos individuos, a este individuo, a los dos, sobre todo y especialmente a los dos vaqueros. O sea, va a haber una recompensa de $300, creo que es. Han reunido un dinero así, digamos, en secreto las prostitutas han reunido un dinero sin contárselo a nadie, y como recompensa ponen, pues el que mate a estos dos individuos vaqueros, pues tendrá como recompensa este dinero. Bien, esta noticia se tiende y llega. Y es el personaje que hablaba antes, que es un individuo, un pistolero que se le ve neófito, que ve esta noticia, esta historia, y va a convencerle a William Money, que es un antiguo pistolero, que ya está retirado de esto, y que lo vemos ya, pues, con una vida mucho más tranquila, porque lo que se nos va contando es que este señor, pues, había sido un personaje, un auténtico asesino, pero de lo más deleznable que hay. Un asesino con una crueldad y una determinación completamente, casi prácticamente como fuera como digamos, fuera de lo humano. Un individuo que asesinaba a sangre fría a niños, mujeres y lo que fuera, en la época. Pero ya estaba retirado, estaba retirado. El caso es que este individuo pistolero, neófito, le viene aquí y más o menos le convence que hay una recompensa de $1 y él no está muy por la labor. El caso es que al final consigue más o menos aceptar, no directamente a él, sino que se lo cuenta a su antiguo compañero, que es el personaje de Morgan Freeman, y lo están hablando y al final pues, deciden, digamos, embarcarse en el asunto, y los dos se ponen en marcha.
hasta alcanzar al individuo este, el neófito, y los tres son los que forman, el, digamos, el grupo para intentar cazar o asesinar a estos vaqueros que han hecho esta afrenta y a la prostituta. Bien, vamos viendo durante la película, vamos viendo pues conforme van avanzando y van en camino hacia esta localidad. Pasan una serie de vicisitudes y entre ellos pues, van rememorando, sobre todo por la noche. Están alrededor del fuego, van rememorando pues, antiguos sucesos en la que se viene a decir un poco, se hace una especie de confesión. Y el personaje de William Munny, que le dice a Ed, creo que es que es el que interpreta a Morgan Freeman, recuerda un poco, le viene a confesar un poco, a recordar, con palabras así, el tipo de persona que llegó a ser. El alcohol y la violencia era lo que, digamos, dominaba su vida. Un individuo que asesinaba con una sangre fría impresionante. Pero él lo que viene a contar, lo que viene a decir, la confesión que hace es que gracias a su esposa, ya fallecida, que fue la que le regeneró. O sea, en un acto, digamos, que de una confesión puramente se ve claramente honesta, viene a decir que la persona que, digamos, que le regeneró, que le sacó de esa mala vida y de esa, fue su esposa fallecida. Bien, la historia va avanzando y vemos cómo la localidad van llegando. Poco a poco van llegando a pistoleros en busca de esta recompensa. Y uno de ellos es el personaje que se llama Bob el Inglés, que es el personaje que hace Richard Harris, que llega a la ciudad acompañado de una especie de biógrafo, por decirlo así, y que llega a la ciudad por noticias de esta recompensa. El caso es que lo captan y lo cazan al llegar, y este Little Bill, cuando se entera de que ha llegado este pistolero, lo que hace es llega allí y le mete una paliza impresionante. Lo cambia de muerto. Ya no solo como castigo, sino digamos como una especie como de advertencia para que esto llegue lejos. Y además así lo dice gritando, para que llegue lo más lejos posible de lo que le puede esperar a cualquiera que ose o intente llegar a esta localidad con el mismo propósito que el de Bob Inglés. Es decir, lo meten en una diligencia y sale del pueblo. Pero se queda, el biógrafo de Bob el Inglés se queda como biógrafo, digamos, de Little Bill. Lo tiene como biógrafo. Lo que vamos viendo es que este Little Bill es un personaje que se contrapone porque aunque uno pretende mantener el orden y la justicia en la ciudad, al mismo tiempo vamos a ver, y lo vemos durante toda la película, que es un personaje con una violencia totalmente extrema. Un individuo con unos recursos, unos métodos completamente violentos y completamente sin ningún tipo de escrúpulos y de más mínimo, digamos, compasión a la hora de impartir, digamos, el orden y la justicia. Se contrapone a la violencia que vamos a ver luego, que vemos de los antiguos pistoleros, como William Munny, y luego lo vamos a ver en la escena final. Bien, el caso es que estos pistoleros, digamos, que llegan a esta localidad y cuando llegan a esta localidad, uno de ellos, que es el neófito, que es el que ha confesado su inexperiencia en estas lides, digamos que se queda un poco apartado y ellos ya digamos que ven que no es un personaje, digamos, no es el personaje, el pistolero, digamos, más adecuado para tenerlo como compañero de viaje. El caso es que al final este William Munny llega al local, empieza a beber, porque como viene a decir, es que es una persona que él entiende que la única forma que ve uno para sacar toda su violencia y toda su ira y todo su odio, digamos, es a través del alcohol. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo vemos ahí y acude aquí acude y llegan noticias de Cherville que ha llegado ya un otro pistolero. ¿Y qué ocurre? Pues que al personaje de William Munny, pues, digamos, lo cogen en el salón
se le ve que está enfermo, enfermo y con mucho alcohol, ha bebido mucho alcohol. Y lo que le hace es pegarle una paliza. Le pega una paliza a Little Bill, a William Money, le pega una paliza y lo deja, digamos, medio muerto. Se lo llevan, una prostituta se lo llevan a un local, a un sitio apartado de la ciudad, y ahí donde una de las prostitutas, que es la que ha sido víctima de estos vaqueros, del acuchillamiento, lo tiene cuidado ahí, cuidando en una granja fuera de la ciudad, ¿no? Y es la que, digamos, lo que le mantiene a salvo y le aplica una serie de cuidados. El caso es que se ha quedado, le ha pegado una paliza tremenda, como ya había advertido. El personaje Little Bill lo que había dicho es que todo el que se acercara o se propusiera llegar a esa ciudad con el fin de obtener en recompensa, que se fuera preparando, lo que le puede esperar. Al final resulta que en una escena vemos como la que de William Money, digamos, le viene a decir y le confiesa a este neófito, le viene a decir que mientras está, pues que como se puede ver, como se puede suponer, no es tan fácil quitarle la frase de William Money, que es que lo que viene a decir es que matar a un hombre no solo quitarle la vida, sino que es quitarle lo que tiene y lo que llegaría a tener, y lo que puede llegar a tener. El caso es que el personaje de William Money pone hasta arriba de alcohol para emprender el objetivo que he puesto, que es el de matar a estos dos vaqueros. Que lo vamos a ver como al final, entre el neófito el pistolero, y William Money consiguen, digamos, matar a uno de ellos, que lo tienen en un cobertizo, lo tienen ahí, una casa apartada, lo tienen como medio vigilados, y al otro también compañero, por otro lado. Los dos compañeros con sus cowboys los tienen y lo asesinan a los dos son asesinados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una de estas, el tercer compañero, que es el personaje de Morgan Freeman, Ned, él ha desertado. Él dice que ya abandona el proyecto y él se ha ido, y él dice que prefiere irse a casa y que no quiere verse mezclado en esto. Pero ¿qué le ocurre? Que lo capturan a mitad con la huida, lo capturan los guardias, digamos, de Little Bill, los que trabajan para Little Bill, lo capturan y se lo llevan a él. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo tiene ahí, lo ata ahí a base de latigazos y una serie de golpes y todo, pues acaban matándolo a Ned, al personaje de Ned, que es el de Morgan Freeman, lo matan. Y lo tienen puesto ahí en el salón, fuera del salón, en un ataúd descubierto y en vertical, apoyado en la pared, vemos el cadáver, digamos, de Ned, que es Morgan Freeman, lo vemos dentro del ataúd, y le han puesto un letrero. Esto es lo que les espera a todos los que... Esto es lo que les espera a todos los que quieren el dinero, el oro de la prostituta. Bien, entonces, para acabar, ¿cómo se resuelve esto? El personaje de William Money al final lo que hace es se va a vengar. Su última, digamos, objetivo en la vida ya no es el dinero, sino que va a ser vengarse de su compañero, su antiguo compañero Ned. Y una escena en la que están todos ahí reunidos en el salón, Little Bill, y el propietario del salón y todos los demás, alguaciles, aparece el personaje de William Money, aparece, y digamos que, claro, nadie se lo espera, nadie se espera que vaya a aparecer ahí, porque lo había dejado medio muerto, y además sabían que los compañeros lo habían asesinado, y ellos no esperan que se vaya a presentar ahí. El caso es que William Money se presenta en el salón, y ante la sorpresa de todos le dice a Little Bill, le dice que estoy aquí para matarte. Y se genera una serie de un tiroteo brutal, en el que William Money viene a matar prácticamente a todos los que están en el salón, menos los que salen huyendo, y sobre todo a Little Bill. Lo asesina, y incluso le pega un disparo a bocajarro.
Y así como acaba la película, digamos, él sube a su caballo, ha vengado a su compañero y viene a advertir como último como, como última como último acto, viene a decir, gritando, todo esto en una película que básicamente una escena que está rodada con una oscuridad tremenda, con muy poca luz y además desde el punto de vista técnico, con muchos primeros planos. Eso es una de las cosas también que es un western en el que vemos como unos primeros planos. No más que el hecho de ver el plano que vemos a alguien que va a disparar, como se ha visto en muchos westerns, vemos primeros planos del rostro del protagonista o de los protagonistas. Es decir, con una oscuridad, sobre todo una película con un gran uso digamos, de la luz, pero desde el punto de vista con un aprovechamiento, digamos, de la luz impresionante. Porque sobre todo las escenas principales o el final se están rodadas supuestamente de noche y en un salón medio oscuras. Y además lloviendo. El caso es que este señor sube al caballo y viene a gritar que todo el que vuelva a hacer mal a una prostituta o lo que sea, pues que él vendrá y lo matará a todos. La película vemos y acaba con una imagen que es la de la silueta, digamos, de William Money, que estaría, digamos, una silueta en la que vemos la casa, el árbol, donde está y la lápida donde está enterrada a su esposa. Se ve la silueta, vemos una imagen impresionante y en la silueta vemos, pues, intuimos, no se le ve, intuimos que es la silueta de William Money que le está dando flores, le está entregando flores a su esposa en la lápida. Y al principio vemos la misma imagen del principio y la misma imagen del final. Así como acaba la película. Bien, aquí es lo que acaba, digamos, la sinopsis. ¿Qué se puede decir aquí al respecto? Esta película podría valer, a mí me vale, la interpretación que puedo hacer yo, se puede hacer muchas, claro, evidentemente se pueden hacer muchas desde el punto de vista puramente técnico, se pueden hacer muchas. Porque, claro, el western, evidentemente, aquí el western, pues, se han realizado obras impresionantes. Todas las de John Ford, que empezamos por The Searchers, que es el centro del desierto, Visión de Audaces, Pasión de los Fuertes, For Apache, en fin. Y otro que se podría, y una de John Ford que también se podría situar, se podría clasificar o encuadrar en lo que se conoce como también western crepuscular, que es El hombre que mató a Liberty Balance. Que eso también merecería un capítulo aparte. Estaría por el tipo de sociedad que está representando el hombre que mató a Liberty Balance también, que es un western crepuscular, el tipo de época que está representando. El caso son los westerns de John Ford, los de Howard Hawks, que están sobre todo Río Bravo, Río Rojo y luego estaría también El Dorado, básicamente. Luego habría unos westerns que a mí me gustan muchísimo, por lo menos son los que hizo Anthony Mann. Anthony Mann, que tiene unos cuantos como protagonista, todos ellos, James Stewart, que Tierras Lejanas, Colorado Jean, El hombre del Laramie, Winchester 73, entre otros. Sí. Horizontes Lejanos, entre otros. Esos, digamos, son. Y luego habría otro tipo de western como de otros autores como Delmer Daves, que es Flecha Rota, o los de John Sturges, que son los del último tren de Gang Hill. Luego habría otros también. Había otro tipo de como que sea, también habría uno como si era La Pradera Sin Ley, con Keith Douglas. Y habría otros de William Wellman, que son Caravana de Mujeres, que se puede decir también. O el hombre. O el. Más allá del Missouri, con Craig Gable, que es un tipo de western no como estos que estaba citando antes, porque ahí ya tiene más que ver con tema de los exploradores y
Cuestiones del norte ya es... No sé, podría meterlo, pero no es exactamente el mismo tipo de western. Porque luego hay diferencias ahí, que evidentemente pues, depende del tipo de sociedad que está retratando, pues no es todo western, claro, evidentemente. Porque sobre todo western es básicamente lo que se acontece en la región, digamos, lo que es Texas y sería hoy en día Nuevo México, Arizona, Oklahoma, lo que sería la parte del sur de, en fin, toda la zona esa, sobre todo centro-este, centro-oeste, sur. Porque luego evidentemente, pues luego hay una que evidentemente también, es una película también, que es una de mis preferidas, que es una que hizo también Sidney Pollack con Robert Redford, que también se podía enclavar, que es Las aventuras de Jeremiah Johnson. También, que se podía enclavar o se podría, digamos, o encuadrar o situar en lo que sería también un tipo de western, aunque sea con otro tipo de relato, pero sí, también sería más parecido. El caso es que, el caso de esta película, sin perdón, aquí lo que me valdría es que estamos viendo, o se podría ver, la interpretación que podemos hacer aquí, es que como una persona puede haber sido el ser más, digamos, cruel, deleznable, abominable, haber hecho una cantidad de tropelías de otro tipo, pero sin embargo, esa misma persona puede tener un acto, digamos, vamos a llamarle como de honestidad en un momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? En un mundo en el que vivimos hoy en día, en el que todo el mundo lo que hace es básicamente escurrir el bulto, todo el mundo no hace más que buscar excusas de los demás, sus propios actos, que son horribles, siempre los hacen a conciencia, con determinación, con pleno conocimiento, los llevan a cabo. Y luego, ¿el resultado cuál es? No lo sabemos. El caso es que esta gente suele al final buscar una especie de bandera en la que refugiarse o en la que ocultar o tapar toda su ignominia, oprobio, deshonestidad y odio y violencia, agresividad. Y eso lo estamos viendo cada vez más. Gente que comete una serie de barbaridades tremendas, pero luego están buscando recursos para taparlo de la forma más burda, zafia, que además eso no se puede tapar porque las cosas están ahí. Uno puede ponerse la venda la que quiera en los ojos y puede lo que le dé la gana. Pero el caso es que esto no funciona así. Porque entonces, claro, además es una cosa evidente. Da igual lo que diga uno, no, pues ya realmente uno se puede poner la careta que le dé la gana, se puede poner la máscara que quiera, pero en realidad es que los hechos están ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el caso de esta película es un caso anómalo. ¿A qué me refiero a anómalo? Porque representa un personaje que en lugar de decir, pues yo era esto, era lo otro, porque es que resulta que hubo una conjunción de los astros, se unieron ahí Júpiter con el otro, con Neptuno, y coaligaron ahí, resulta que se unieron y eso hizo que yo, porque venía de no sé dónde, y resulta que la otra y el otro, y se juntaron ese digamos, de cuestiones ahí más o menos mm, sobrenaturales, voy a llamarlo así, que se juntaron para que una persona, ¿qué ocurre? Pues hiciera el mal. Lo estamos viendo, que si el alcohol, que si las drogas, la cocaína, que si no sé qué, que si los porros, que si lo otro, que si la pastilla de no sé dónde, que si yo tuve una madre mala, que si me pegaron, que si es que resulta que la gente me trata muy mal, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta película me sirve a mí como contraejemplo de toda esta ideología que lo inunda casi todo? De gente que no hace más que molestar, hacer mala vida a los demás, enmascarándolo todo, ocultándolo todo, haciendo ver una cosa a unos y haciéndole ver una cosa a otros, la misma persona, constantemente tapando, ocultando, y situaciones que evidentemente pues, están ahí, eso no se puede ocultar. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de esta película, el personaje, un individuo que él reconoce
que fue el personaje más despiadado y horrible, que asesinaba con una crueldad tremenda. Él lo reconoce. No es lo que se ve hoy en día, que hoy en día todo el mundo dice, es que yo, persona que se sabe que ha cometido crímenes horribles, y todo el mundo, digamos, a nivel popular, al final todo el mundo, incluso sin hacer cosas horribles, sin llegar a esos extremos, hay gente por ahí que hace cosas mal y, y, y corrupción política, económica, la que fuera, y siempre está el caso de que pueden pagar o no. Eso es un tema que ya lo tendrán que determinar cuestiones de jurídicas y tal, pero el caso que a nivel popular, pues la gente siempre va a poner, digamos, la venda, o mejor dicho, va a poner las gasas y va a temperar un poco y va, digamos, a poner paños calientes y a personas que han hecho o hacen o se comportan de una forma que resulta que es tremenda. Y al mismo tiempo hay otras personas que no han hecho eso, o ni siquiera, ni por asomo, ni se lo plantean, y sin embargo reciben todo su odio, cualquier momento, que cosa que dicen que es objetivamente se comprueba, que está ahí contrastado, reciben todo el odio, la ira, la incomprensión, todo, los improperios. ¿Qué ocurre? El personaje este de William Money, este personaje, a pesar de que reconoce y se sabe, y se contó la película, se sabe que fue un personaje terrible, asesino tremendo, pero este personaje no reniega de eso. Lo que hace es que le pone todo el valor. ¿A qué le pone? Que si él ya ha cambiado, ya no es como era antes, es debido a su mujer, a su esposa. Es decir, que mucha gente, a pesar de que esta película tiene escenas tremendas de violencia y acaba con un tiroteo brutal, asesinatos y un tiroteo impresionante, mucha gente, y además el western siempre, y sobre todo en el tipo de western, porque en otros está más o menos la cosa más camuflada. Un western de John Ford o de Howard Hawks, pues evidentemente las cosas más se intuyen más que se ven. No se hacen explícitas tanto como, es decir, se ven asesinatos, los disparos, es decir, no hay, y además el aspecto técnio no es el mismo, exactamente. No es el mismo la capacidad, la tecnología que disponían John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, pues evidentemente es la que tenían. Mayor, mejor o peor. Y le tienen que sacar rédito, todo el mayor rédito posible a esas circunstancias, a la tecnología que es la que disponían. Pero ¿qué ocurre? Hay mucho más de intuir, es decir, se intuye más cuando se comete algo que más que se hace explícito, más implícito que explícito. ¿Qué ocurre con él? Con una tecnología que te proporciona, te da la posibilidad de, a través del montaje, hacer que sea mucho más efectivo, un disparo y que caiga alguien, todo eso está mucho más, y además se ve claramente muy más explícito y se puede hacer ese uso. Pero ¿qué le ocurre? Aquí la cuestión ya no ya no es la cuestión de que se haga más explícito, no la violencia o la agresividad, sino aquí la cuestión también es lo que se está contando. Que a pesar de que vemos una película con un acto de violencia tremendo, que acaba con un tiroteo matando a todo, y además un individuo que era un antiguo pistolero, etcétera, que a pesar de que vemos eso, y la crueldad de los otros, y incluso la crueldad y la violencia del propio sheriff, Little Bill, ojo con esto, que no tiene ningún tipo de remordimiento ni de reparo en aplicar con toda, con toda la brutalidad posible, aplicar como sea el orden, la justicia, como pueda, y la ley. ¿Qué ocurre? Pues que este personaje es muy contrario a lo que se suele ver hoy en día, que es un personaje que él no reniega de lo que hizo. Lo que hace, sin embargo, es que dice que gracias a su esposa, que le redimió y le hizo ser otra persona. ¿Qué sentido? Le sacó todo de ese odio, del alcoholismo, y entonces ¿qué ocurre? Que lo que estamos viendo, que esta película comparativa con otras, que se hace un uso de la violencia completamente descarnado, incluso pues, se hace con un fin completamente, pues, un fin, digamos, como mucho más banal. Se hace un especie como se banaliza más lo que es la violencia. Incluso en algunos casos hasta se regodea uno y se hace más explícito. ¿Y qué ocurre? Aquí la cuestión es que esta película no va de la violencia, aunque la violencia está implícita en el western, la conquista de
del oeste y la historia de la humanidad. Evidentemente, que la violencia está en la historia de la humanidad siempre, por todos lados. Guerras, asesinatos, en fin. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se ve aquí es que esta película lo que se viene a decir, que además con el último fotograma, sonando la música del tema de Claudia, y con ese último fotograma, y además, por lo que hemos oído anteriormente, lo que se está hablando ahí es de que en el fondo este señor, si consigue redimirse y si otra persona es gracias al amor que siente por su esposa, que fue la que le sacó de toda esa mala vida. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor, para acometer, llevar a cabo el objetivo este de la recompensa y matar a todos esos vaqueros, y este señor lo que utiliza es, y como había hecho en su anterior vida, mejor dicho, en la época anterior de su vida, que es utilizar el alcohol, digamos, para sacar toda la violencia y todo, digamos, de esa forma poder acometer y con mayor determinación el objetivo que se ha impuesto, que es asesinar lo que fuera, porque el alcohol le facilitaría, le facilitaría el hecho de no tener esa, de hacerlo con un mayor nivel de inconsciencia, vamos a llamarlo así, entre comillas. Para petarse en el alcoholismo, el alcohol, para que poder uno llevar a cabo el acto violento. Y entonces en la película que se ve, vuelve para cuando llega el momento de aplicar, digamos, la venganza con estos vaqueros y consigue la recompensa, para llevar a cabo eso, él lo vemos como ha vuelto al alcohol. Porque lo hemos visto anteriormente, de cómo está confesando a Ned, el personaje de Morgan Freeman, le está confesando que él ya había dejado el alcohol gracias a su mujer y esa mala vida, etc. Pero él vuelve a utilizar el alcohol cuando llega el momento de ejecutar su venganza. Y, es decir, en el fondo, una película que es evidentemente, se puede decir que es una película, que es una historia de amor, clarísimo. Aquí lo que triunfa es el amor. La violencia está ahí, y ha estado siempre ahí. Y el odio está ahí siempre, y ha estado. Pero ¿qué ocurre? Pues podemos vender y podemos decir lo que queramos. Pero en este caso, una película lo que está diciendo es que lo que triunfaría es el amor. A pesar de la violencia y el odio que se puede ver al mismo tiempo. Es decir, que hoy en día lo que estamos viendo es una serie de personajes y gente por todos lados que, amparándose en etiquetas, en terminologías que sí psicológicas, que sí sociológicas, etiquetas de tipo psicoanalíticas, etiquetas del tipo económicas, lo que fueran. Hay gente que se amparando en eso, cree, piensa que puede salirse, digamos, hacer lo que le da la gana y sin ningún tipo de problemas. Y luego, si acaso, si la cosa sale mal, pues la culpa la tendrá el, pues eso, que es el empedrado, que si la moto de no sé dónde, que si las estrellas de la otra. Es decir, al final, la culpa siempre va a ser de otro y uno pasa por la vida, pues eso, como una especie como de ser sin, digamos, sin voluntad, sin inteligencia. Es un ser, digamos, que está ahí, que actúa, digamos, por inconsciencia pura. No tiene, digamos, control ni dominio sobre uno, sobre los propios actos, sino que están determinados por otros. Por otros, con refiero, no me refiero a, cuando digo determinado, no me refiero por otros, no me refiero a, digamos, a cuestiones, digamos, biológicas, de la química orgánica. Cuestiones, digamos, de las proteínas, de los aminoácidos, de los genes. No, aquí, porque eso se supone. Determinado se refiere porque uno, al final, pues que algunos van a apelar que podría decirse que el señor este, pues genéticamente estaba determinado, tiene el gen tal, del cromosoma tal, en el punto tal, situación concreta, pues le lleva a tener esto o lo otro, un comportamiento determinado. Pero claro, por mucho que eso está muy bien, eso está ahí, se puede determinar y se puede saber, evidentemente se puede saber que una persona pues tiene, y debido a los genes, pues tiene un tipo, digamos, del color de la piel, de ojos, del pelo. Hay una serie de señales, los genes, que te pueden decir que una persona puede ser, estar predispuesta a padecer una enfermedad u otra. El caso es que si vamos por la determinación genética, podemos determinar muchas cosas, pero aún así todos los actos de una persona, de un ser humano, pues tienen
tantos factores involucrados de tipo, porque claro, aquí la cuestión genética, pero luego está evidentemente la cuestión puramente mecanicista, la cuestión puramente más orgánica o más que tiene más que ver con una cuestión más de los cuerpos o sobre todo a nivel, digamos, anatómico, digamos, es decir, que aquí las propias operaciones, que es clave, qué tipo de operaciones, cómo se han ido estableciendo esas operaciones, qué tipo de instrucción tiene una persona, cómo ha llegado, cómo puede llegar a establecer, digamos, unas pautas, unas normas que hagan que esa persona pueda, digamos, el aspecto educativo, qué tipo de sociedad se haya criado, qué tipo de gente, con qué tipo de personas se haya ido rodeado, se haya juntado en la vida, se haya podido juntar, qué tipo de familia puede haber tenido uno, qué situación económica puede haber surgido una persona, qué tipo de padres pueden haber sido, en qué condiciones. Es decir, hay una serie de instituciones que evidentemente, pues por mucho que digamos que un señor, una señora tenga un tipo, pudiera tener, o se hallara que la causa o la razón de su comportamiento tan horrible, tan incívico, tan, tan desproporcionado tan asimétrico, tan poco ecuánime, tan poco equitativo, tan poco comprensivo para unas cosas y tan comprensivo para otras, completamente absurdas. Es decir, que aquí están influyendo una serie de causas y de motivos y de factores que evidentemente hacen que una persona pues puede ser de una forma u otra. Porque claro, aquí las personas cuando le va mal en la vida, aquí la persona cuando tiene un problema y le va mal en la vida, eh, de repente se acuerdan de quién o quiénes pudieran ser los responsables de esa mala vida que ha tenido. Pero lo más curioso de estas cosas es que las personas que buscan la causa y el motivo de su malestar o de su mala vida o de su mal comportamiento que buscan en otros, esas mismas personas, para las cosas que le han ido bien en la vida, cuando han estado viviendo en la abundancia, con todo tipo de lujos, de placeres, con todo tipo de las condiciones de tipo de necesidades satisfechas, todo tipo de comodidades a tu alrededor, lo más curioso es que estas mismas personas son incapaces de ver la parte positiva del asunto, de cómo ha llegado todo eso. Es decir, que uno es responsable para lo bueno que te pasa, para todo lo bueno que te pasa, tú eres digamos, el creador, el fundador o el productor, digamos, o el fabricante, digamos, de todos esos resultados óptimos, de todos esos éxitos en la vida. Uno ahí sí que uno es el asunto único responsable. Su belleza le viene, pues, no sé muy, le viene, pues, no sé muy bien. Eso está también, ahí la genética por visto no interviene, porque si fuera por genética, si una persona dice que yo soy tal, soy la persona más bella, soy la mayor belleza del mundo, no hay nadie en este reino más bello que yo, o más bella que yo, como los de Blancanieves. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, para eso la gente no se acuerda de la genética, curiosamente, porque se supone que ya no es la genética, sino que uno mismo se habría hecho la belleza, se la habría hecho a sí mismo, con todo lo que supone todo esto de belleza, que es otro tema tremendo. Porque aquí están implicados una serie de ideas tremendas de la belleza, que esto desbordaría. Pero ¿dónde voy? Que la gente, pues, ¿qué ocurre? Es responsable o se hace ver como, es decir, todo aquello con lo que consigue la vida y que pretende y desea y lo consigue y tiene éxito, automáticamente lo ve como algo propio, que se lo ha fabricado uno, se lo ha hecho uno, de una especie como de don sobrenatural o lo que fuera. Y al mismo tiempo, cuando esas personas fracasan constantemente o ven el fracaso o ven el fin o ven el deterioro, ven la decadencia, tanto física, tanto moral, ética, política, religiosa, cultural, económica, por supuesto, o no, porque eso depende, porque puede haber una decadencia económica o al contrario, puede no haber decadencia económica y una persona puede estar completamente llena de vicios por todos lados y de degradación, y eso se ve por todos lados.
Y al contrario, una persona puede tener unos problemas de una decadencia económica o tener problemas económicos y tener unos mínimos, digamos, de valor de lo que es la ética, la moral, el respeto al ser humano, etcétera, al prójimo. Lo cual, el dinero no te va a hacer mejor persona. Si no tienes, te puede proporcionar los medios para que evidentemente tú vayas por un camino que es el que tiene que ser al final y que es lo que se ve. Es decir, aquí la gente, para las cosas, para su éxito, él es el creador. La persona cuando tiene éxito a lo largo de la vida o tienes, está rodeado de gente a tu alrededor, todo el mundo está, pues eso, como si dijéramos, te están, digamos, halagando en todo, te están reconociendo todo. Esas mismas personas, claro, cuando desaparece todo eso y tú te ves como te ves, ¿qué ocurre? Automáticamente tienes que buscar una excusa. Para antes, el origen del éxito era tu propio yo, el ego, lo que fuera eso, tu propio ego, que es el ego, no es el psicológico. El ego es un ego institucional, porque el ego psicológico, pues muy complicado eso, a ver cómo se entiende eso. Pero ¿qué ocurre? Que aquí la persona cree que lo que le va bien en la vida, cuando le ha ido bien y ha estado viviendo muy bien, con abundancia, en otro tipo de necesidades cubiertas y es decir, ahí la persona automáticamente, y esto pasa en los ámbitos de la fama y en muchos ámbitos, cuando alguien tiene éxito en algo, hay gente que no, lo vemos, evidentemente gente, y ha habido, que nunca han perdido digamos, la perspectiva y a pesar de tener éxito en algo, en un deporte, en el cine, en el arte, en donde sea, pues hay gente que evidentemente no dejan y nunca se olvidan de decir que evidentemente si están ahí es debido a una serie de personas que les han antecedido o una serie de instituciones o familiares o lo que fuera que han hecho que esa persona, eso siempre, que eso se ve eso se ve mucho cuando con los premios, en los premios sobre todo los Oscars y todo esto, cuando la gente se pone cuando la gente se pone a agradecer a su marido, a su esposa, a sus padres o a un amigo, lo que fuera, se hacen esos casos y se repite y eso se ha visto. Luego por dentro no sabemos si eso está impostado, pues suponemos que está hecho con total honestidad y sinceridad. Suponemos, pero bueno, eso ya a cada cual. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente en general, cuando tiene éxito en algo, cree que le ha venido porque tiene una especie de capacidades completamente innatas o totalmente, pues eso, únicas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa misma persona, cuando le va mal en la vida y fracasa en algo, lo que sea, pues ya no puede. Estamos en la misma causa. De ¿cómo es posible que yo sea el rey del mambo y ahora resulta que me veo como me veo y resulta que la culpa. ¿Cómo es posible esto? No puede ser. Si yo soy la misma persona que era antes, que era el rey del mambo, ahora que estoy como estoy, ¿a qué es debido? Si antes era el rey del mambo, no puede ser ahora a no serlo de repente. Tiene que ser debido a una serie de causas y factores que han estado funcionando, están ahí intercediendo para que yo ahora esté como esté. ¿Qué hace el personaje de la película? El personaje de la película está de William Bunny y lo que hace es que no renegar, a pesar de lo horrible, él no reniega del tipo de persona tan horrible que fue. Y al contrario, lo que hace es valorar a una persona, es decir, a alguien que está fuera de uno mismo, en este caso su esposa. Lo que hace es ponerle todo el valor a una persona que ya no eres tú, sino que es esa persona en la que digamos que te ha sacado toda esa maldad, toda esa crueldad y toda esa horrible vida. Es decir, el afecto positivo ya no lo pone en uno, sino lo pone en otro. ¿Qué ocurre? Pues aquí la gente, lo veo por todos lados, aquí la gente hace lo que le da la gana y luego resulta que la culpa siempre la tiene, que si Júpiter, que si Neptuno, Marte, el otro. Y al final, claro, todo el mundo está buscando, pues eso, mecanismos muy rudos, muy burdos, muy zafios de pues, cómo llamar la atención. Se ve por todos lados. Una cosa ridícula porque da pena. Mucha pena porque al final la gente ya no sabe qué hacer. Pero claro, vamos a ver. Si quieres que te hagan caso, por tu cara bonita va a ser. Resulta que aquí lo más gracioso del tema, gracioso por el humor negro que tiene esto. Porque aquí lo del humor es un temita también. El humor es para gente inteligente. El humor no para. Hay gente que tiene como humorista preferido a José Mota. Y así le va. Sí, el humor no es José Mota. Hay mucha clase de humor. Lo que pasa es que hay gente que interpreta que
como su humor es de José Mota, Wyoming, toda esta gente, esas mismas personas creen que los otros, que tienen el humor que tengan, o no, directamente no lo tienes. Ellos tienen humor, tú no lo tienes. Con lo cual tú tienes más humor que ellos. Lo que pasa es que a lo mejor es un humor más sutil, hay más ironía, lo que fuera. Pero eso claro, a ver cómo lo pillan. Con su pan se lo coman. El caso es que aquí la gente, aquí lo que importante que es, aquí lo importante no es que tú te pongas ahí a estudiar la teoría de evolución de Darwin, que si la ley de la termodinámica, que es la entropía, aquí todo el mundo hablando de calor, que si hace calor, aquí la ley de termodinámica, aquí nadie sabe nada de esto, ni le interesa lo que es la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, la mecánica clásica de Newton, la ley del movimiento, que si Galileo con la dinámica, que si la teoría de la relatividad de Einstein, que si las leyes de genética de Mendel, es decir, que aquí estas cosas, los diálogos de Platón, por muy lejano que estén, la metafísica de Aristóteles, es decir, que aquí lo que ocurre es que todo eso, de ese tipo de gente, que con mayor o menor, con el mayor o menor empeño, con el mayor o menor éxito, este tipo de gente que han estado contribuyendo a que las ciencias, técnicas, las doctrinas se hayan podido configurar, al fin y al cabo lo que importa es que en lugar de estar uno estudiando todo tipo de cosas, la teoría de evolución de biología de Darwin, el otro, lo que importa al fin y al cabo no es ni la termodinámica, ni lo otro, ni aquí lo que importa es qué es lo que importa. Si el señor o la señora otra, si están ahí con su vinito, con su cafetito, con su motorcita por ahí, es decir, esto es lo más ridículo del mundo. Es decir, gente que no aporta absolutamente nada, ni lo van a aportar, nada más que hacer ridículo, porque hay gente, por ejemplo, hay gente que al hecho de ser ridículo le ha sacado beneficio. Porque es decir, hay gente por ahí que vive de la impostura, pero por lo menos hay gente que la impostura le ha podido ser útil. Hay gente que le ha sacado rendimiento, la impostura le ha sacado rendimiento. Aunque es una cosa deslenable, pero hay gente que la impostura pues le ha sacado beneficio. Pero aquí la cuestión es ser un impostor, tener un comportamiento impostado, artificioso, antinatural, de cara a la galería, sin tener ningún tipo de beneficio, ni rédito, ni ningún tipo de eso es completamente, pues eso es de personas completamente, pues un estado completamente de, pues eso, de incivismo, de personas que están, digamos, en estado semisalvaje. Con una persona, claro, evidentemente aquí la gente, pues está todo el mundo, pues está, es decir, que tú en lugar de prestar atención a lo que estaba diciendo antes, que es esto la teoría de evolución de Darwin, que si el otro, que es la teoría de relatividad de Einstein en general y especial, que si la mecánica cuántica de Schrödinger, de Max Planck y sus sucesores, la química, Boyle, Dalton, es decir, el átomo de Bohr, es decir, aquí lo que importa es que en lugar de estemos ahí los diálogos de Platón, o estemos leyendo a Dante, la Divina Comedia, o Don Quijote de la Mancha, o los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Aquí lo importante no es eso, lo importante es que estemos pendientes de lo que hace el majadero de turno con su vida, que no le importa absolutamente a nadie, nada más que no hace más que hacer ruido de la forma más ridícula para llamar de una forma totalmente ridícula la atención. Que además el problema de todo eso que da mucha pena porque eso se ve y da pena. Se ve pues eso, es un problema de cultura, sobre todo es un problema de incultura y de pues esto cómo se arregla, pues eso. Es decir, que aquí la gente pues no hace más que tener vicios para todo tipo, vicios de lo más horrendo que no sirven para nada. Pero el vicio de los libros es curioso, pero no lo tienen. Además hay gente por ahí que sí. Es un vicio horrible. El peor vicio que se puede tener en la vida, el vicio más horrible, horrendo, nocivo, pernicioso y perjudicial para alguna persona, es el vicio de los libros. Es el peor vicio que puede haber. El peor vicio que puede haber. Los libros es el vicio más horrible y el más dañino para una persona. Al lado de ese vicio, el resto de vicios son incluso deseables. El caso que estamos viendo, pues lo que se ve. Y esta película viene muy bien al caso porque evidentemente estamos hablando, se están representando una época, que es en este caso el western, sociedad americana, y esta gente, pues evidentemente es que nos están dando una época determinada, una sociedad determinada, donde evidentemente ya estaban reestructurando, configurando las fronteras,
Es decir, pero ¿qué ocurre? Que al fin y al cabo los actos humanos al final quedan como quedan. Y al final da mucha pena porque la gente da mucha pena porque en el fondo ves que, pues eso, lo importante es que al final se ve que a pesar de que son sociedades y hechos y situaciones de otras épocas, pues los actos humanos siempre se ven como algo universal y que pueden ser trasladables a cualquier época. Porque al fin y al cabo el resumen es que la ignominia, la maldad, el odio, la deshonestidad, la impostura, pues todo eso, la ingratitud, todo eso pues es propio de cualquier época de la vida. Eso es todo lo que tengo que decir.